Bien, estamos en la segunda parte de esta entrevista y damos la bienvenida a Jessica Estrada de Funde y también nos acompaña Seni Hernández del Centro de Estudios Jurídicos para seguir analizando este tema de la filtración de datos personales o confidenciales del Instituto de Acceso a la Información Pública hacia Casa Presidencial y el funcionamiento que tenía pues este sistema de solicitud de gestiones y el código que enviaba información automática, como lo ha sostenido el Instituto de Acceso a la Información Pública. Jessica, esta filtración de datos confidenciales, ¿qué lectura hacen ustedes sobre eso? Pero antes, bienvenida. Muchas gracias, Wendy, muy bien. ¿Cuál es el análisis que hace usted sobre esto que se ha conocido por parte del Instituto, que representa, de ser cierto y de comprobarse todo, luego de la investigación que realizara la Fiscalía General de la República, una grave violación a los derechos de los ciudadanos? Claro, y por eso para nosotros, desde Funde, lo que hemos analizado es, todo apunta a una situación extremadamente delicada a la que no se le está prestando aún la atención debida. Y es complicado porque el instituto está a cargo de garantizar el derecho de acceso a la información pública a todos los ciudadanos, pero también de velar por la protección de nuestros datos personales. Y al final hemos visto cómo en el ejercicio de este derecho de acceso a la información, utilizando el sistema de gestión de solicitudes, se ha visto vulnerado otro de nuestros derechos, porque las garantías que existen, tanto en el instituto como incluso en otras instituciones públicas, no son suficientes para proteger esta información tan importante. Entonces, sabemos que ya hay una investigación de la Fiscalía, no sabemos qué tan rápido va a avanzar, pero a mí sí me pareció alarmante que el instituto dijera, bueno, pero podemos seguir utilizando el sistema. Una de las principales cosas que debería dejar de hacer todas las instituciones, porque al final los ciudadanos y en algunas instituciones no hay opción, tienen que utilizar este sistema para poder solicitar información pública. Entonces deberíamos comenzar por dejar de utilizarlo mientras no se compruebe que está almacenando información que luego puede ser mal utilizada. A propósito de lo que dice, vamos a ver un audio un video de la presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, Silvia Cristina Pérez, sobre todo este tema. Adelante. Este proceso de auditoría se llevará a cabo con una participación ciudadana activa. Esto con el efecto de legitimar y transparentar en todas sus etapas esta auditoría. La decisión del Pleno ha sido no suspender la herramienta porque por el momento no existe ningún tipo de inseguridad que pueda generarse alguna situación como la ocurrida anteriormente. Bien, el instituto, como dice, ha decidido no suspender esta herramienta. Es decir, ahora bien, ¿qué tanto ha mermado en la credibilidad que gozaba el Instituto de Acceso a la Información Pública a raíz de este caso que se ha conocido? A mi parecer ha afectado mucho y también está impidiendo que la ciudadanía desee ejercer este derecho como lo ha venido haciendo. Han vuelto los temores y ahora con fundamento suficiente para decir, no, mejor no pido información porque van a saber que soy yo el que le está solicitando. Y a veces no es solamente por la información que voy a pedir, hay información muy básica que a varias personas les da temor solicitarla, aunque sea el quehacer de determinada institución, porque sienten que después van a venir a preguntarle ¿y por qué le está pidiendo? Porque ya ha pasado. Entonces, garantizar y proteger la información de quienes solicitan información es importantísimo y eso no se está garantizando de momento. Y el sistema solicita información muchísimo más amplia que la misma ley establece y que permite identificar a cabalidad a los peticionarios y las peticionarias de información. No estamos hablando de información básica, sí, sino que información un tanto más personal. Sí, incluso dónde reside, el número de DUI siempre lo han pedido, pero al escanear y adjuntar el número de DUI queda la dirección, por ejemplo, del solicitante, si lo envía a revés y derecho, por ejemplo, y puede haber muchísima más información en el sistema que en realidad no es requerida por la ley y amerita una revisión de todos estos campos que se tienen que utilizar al hacer las solicitudes mediante el sistema de gestión de solicitudes. Senia, ¿cuál es su valoración sobre todo esto que estamos observando? Bueno, creo que era parte de un secreto a voces que en años anteriores muchos decíamos que había de alguna manera un listado de quienes solicitábamos información. Era, como te digo, ese secreto a voces.
Hoy en día ha salido a la luz que definitivamente había, bueno, para quienes utilizaban ese sistema de gestión de solicitudes, verdaderamente había una forma de vigilancia de parte desde presidencia o desde la secretaría, en este caso, adscrita a la presidencia, para ver quiénes utilizaban el sistema de gestión de solicitudes, qué tipo de información. Escuchando la entrevista del señor Marco Rodríguez, él decía, pero es que no era más que datos estadísticos, pero es que en el código que está, y que es cierto, el código no es un código oculto, al contrario, o sea, lo más lamentable que no se pudo dar cuenta el instituto porque no realizó la auditoría ingeniería forense, perdón, al recibirlo, es que el código está visto y está colocado fácilmente y habla acerca del envío de la información a CAPRES. Sí. ¿Y será que el instituto realmente no se dio cuenta de este código? Habría que ver si el instituto nunca tuvo conocimiento o si en algún momento dentro del pleno, tanto este como el anterior, o sea, creo que esas son parte de las investigaciones que la Fiscalía tiene que realizar para ver si el instituto incluso nunca tuvo conocimiento. Pero para mí es un poco dudoso que el instituto nunca haya tenido el conocimiento. Quizás es algo que nunca se sacó a la luz pública y es hasta hoy en día que esta filtración de información es la que termina trayendo lo que años atrás ha podido estar pasando. Pero el sistema de gestión de solicitudes que fue creado desde 2014, el instituto nunca se apropió de él. Creo que más bien, o sea, dentro de todo este análisis que se está haciendo, no es únicamente la filtración de datos, cómo se hizo, es también ver una de las debilidades que el instituto ha tenido desde su creación, que nunca ha asumido el rol completamente que le corresponde. Y eso han sido críticas que por años hemos hecho quienes nos hemos dedicado a estar solicitando información, a estar metiéndonos cada vez más en el tema, como en las otras organizaciones que están siempre vigilantes, haciendo veeduría en el tema de transparencia, lucha contra la corrupción, acceso a información. Es algo que el sistema nunca se quiso apropiar. Existen solicitudes de información donde tanto la Secretaría dice que ellos crearon, que el instituto no tenía la capacidad de asumir el sistema de gestión de solicitudes, pero es que nunca quisieron tener la capacidad, nunca fortalecieron a su personal para asumir ese sistema que justamente, como Jessica lo dice, te pide más datos de los que la ley te solicita. Puede ser que lo quieran para facilitar a las instituciones hacer estadísticas de cuántas solicitudes se quieren, pero eso no les da el derecho a obligar a la ciudadanía y a complejizar más un derecho que debería de ser sencillo. Si esa complejización de ese derecho ha evitado que sea tan apropiado por la ciudadanía misma, porque no estamos hablando que de casi 7 millones de habitantes, ¿cuántos estamos realizando solicitudes? Posiblemente unos 50,000. No estás hablando de una proporción mayor que pueda decir toda la ciudadanía se ha apropiado de este derecho. Pero esto lo que puede generar es todavía más miedo en la ciudadanía de aquellos que están empezando. Por ejemplo, te estoy hablando de personas como en ADESCO, en proyectos en las municipalidades, que incluso es más fácil identificar quién en el pueblo está solicitando información porque es un activista, porque es un líder o una lideresa comunitaria. Y quieras o no, hay medidas disuasivas porque a través de la información lo que puedes sacar a la luz es que no están ejecutando bien un proyecto de un puente, de una escuela, algo que sea de beneficio para la comunidad. Si eso de remate no está siendo controlado por el ente rector y está viendo en las noticias que todavía no sé quién será el que les está ayudando con manejo de crisis en el instituto, posiblemente no lo tengan, es una institución bastante nueva, pero estamos viendo que cada vez más están tomando decisiones muy erradas. Una conferencia de prensa la semana pasada que no dijo nada, hablan de un mecanismo de participación que no está creado. O sea, ¿cómo es que quieren recuperar esa credibilidad si no están dando pasos certeros y pasos seguros sobre cómo arreglar esta situación muy compleja
en filtración de datos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que desde ya participen con sus preguntas, comentarios. Nos puede encontrar en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Estamos a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos a través de Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando esta mañana con Jessica Estrada de Funde, Senia Hernández, también del Centro de Estudios Jurídicos. Estamos hablando sobre transparencia, acceso a la información, a la luz de este caso que se ha conocido, que ha sonado mucho, sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y bueno, si bien es grave lo que hemos conocido con esta instancia, que será la Fiscalía General de la República la que determine y la que nos dé detalles que hasta el momento no tenemos, si hay un extenso material de audios recogido por la revista Factum que ha hecho esta investigación, donde están correos electrónicos, memorando una parte de técnicos y comisionados y del propio expresidente del instituto, pero todavía nos falta un poco más por conocer sobre este tema. Jessica, un punto importante, no solamente es la filtración de información de datos confidenciales, sino que para qué se utilizaron esos datos confidenciales, con qué fines, es decir, quién y por qué quería controlar lo que los ciudadanos estaban solicitando y por qué. Creo que esas preguntas son importantes que se puedan analizar. Sí, y son preguntas que nos surgen, que incluso desde antes, como comentaba Senia, se han tenido, porque sabíamos que este sistema sirve para generar estadísticas y muchas veces es bueno saber de dónde me están pidiendo más información, qué rango de edades tienen los que solicitan información, pero también es importante hablar de qué manera estamos protegiendo todos los datos que me están brindando las personas a través del sistema. Tenemos muchísimas más preguntas que respuestas en realidad y es necesario que se activen no solo las instituciones que ya mencionaste, sino algunas que solo dicen voy a esperar a ver qué dice la Fiscalía, como el Instituto. Creo que hay muchísimas cosas que podrían estar haciendo y que dependen de ellos, no de la investigación de la Fiscalía. También es un buen momento para que se active la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y tomar alguna medida para proteger estos derechos que tenemos también todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y recordando unos comentarios de un colega que conoce mucho de códigos y demás, él narraba y decía, bueno, yo tengo acceso a información limitada sobre el código que generaba esta información o estas estadísticas, digamos, que automáticamente las tenía Casa Presidencial, que los primeros meses seguía trasladando la información, no sabemos si solo estadísticas o íntegra de todo lo que el sistema iba recogiendo, y eso los que crearon el sistema sí deben saberlo, o sea, toda la información que se estaba generando y tenían que haber tenido un propósito, al menos eso es lo que uno pensaría originalmente, que tenían un propósito de qué querían hacer con esta información, pero lo que nunca nos dijeron es de qué manera la estaban protegiendo y ahora también nos surge esa duda de cómo lo está haciendo el instituto. Resulta muy sospechoso incluso que, como ya mencionaban en la parte previa del programa, este sistema se traslada un día antes del cambio de gobierno. No hay tiempo suficiente para hacer un traslado de capacidades y enseñar cómo se utiliza el sistema mismo, toda la información que va generando. Y por eso es importante regresar y retomar a todo lo que se hizo desde la creación de este sistema, con el traspaso de la información al instituto y las medidas que también desde el principio el instituto debería haber al menos analizado toda la información que ya se estaba generando y ver qué podían hacer como instituto para reforzar. Si no lo hizo en ese momento, y retomando lo que ya hablamos antes, es necesario que el instituto también diga, bueno, este sistema nos ha dejado muchas situaciones vulnerables, no nos está garantizando protección de nuestros usuarios y es importante revisarlo y de momento suspender su uso. Debería de apartarlo entonces el sistema, el instituto. Sí. A ver, vamos a ver una publicación de Carlos Palomo sobre ese tema.
Si la tiene, por favor, producción lista para poder abonar a este análisis. Dice Carlos Palomo, analista informático, dice, lo anterior es muy grave porque teniendo acceso a esto se puede perfectamente espiar o dar seguimiento a usuarios incómodos. Y aquí la necesidad de establecer el objetivo de esta información, por qué se obtenía esta información, así como saber qué están investigando o tras los pasos de quién andan. Para nadie es un secreto que algunos defensores de derechos humanos y periodistas son especialmente incómodos para las autoridades del Estado y el mal uso de estos datos personales de ellos puede dar lugar a seguimiento y espionaje, lo cual ciertamente deriva no solo en la vulneración de sus derechos, sino en un potencial obstáculo del derecho de la ciudadanía a conocer qué hacen sus servidores públicos. Con estos elementos, Senia, ¿qué tipo de delitos se pueden haber incurrido con esta filtración de información? Fíjate que hay que ver que hay delitos en el área penal con respecto a la ley de delitos informáticos y conexos. Hay en el artículo 26 que es sobre la revelación indebida de datos, posiblemente sea uno de la figura con la que pueda la Fiscalía estar investigando. Igual la Fiscalía indagará aún más con la información para ver qué otro tipo de delitos pudieron haberse dado. Creo que nosotros, con la limitada información que tenemos, podemos apuntalar únicamente a la filtración o al desvío. Y fíjate que ahorita que estábamos comentándolo, quiero quizás utilizar en este momento esa palabra, es desvío de información, porque tal vez desde el instituto, cuando se entrega ese sistema, y que no se habían dado cuenta por toda la falta de lo que ellos hicieron técnicamente, sí entregaron, dieron el aval para entregar cierta información a Capres, que no sabemos qué. Pero desde el código, desde este código fuente, desde este programa, la programación que tiene no es filtración, es desvío de información para otro uso del que de verdad estaban destinados. Entonces, más bien habría que analizarlo, cómo fue creado. Si vemos que también, Carlos Palomo en un Twitter puso los códigos y ahí se ven, porque en 2018 esta extinta secretaría liberó el código. Entonces está justamente que a Capres está mandándose la información. Habría que ver a qué correo llegó, qué tipo de información y cuál fue el uso. Si de verdad hubiese sido información simplemente para quienes querían usar el sistema de gestión de solicitudes, tenían que haberle llegado a cada institución, almacenar cada institución y el instituto entrar para proteger esos datos. Pero no fue así. Entonces habría que ver si esa revelación indebida de datos no importaba, es que la Secretaría nunca fue el ente rector. La Secretaría, cuando existió para temas del Ejecutivo, no tenía por qué entrar a conocer sobre acceso a información del Estado, o sea, del Estado completamente. O sea, estamos hablando de un sistema de solicitudes que llegaba a 83 instituciones del Ejecutivo, está bien, pero es que la Secretaría nada más era para temas de controlar y promover transparencia dentro del mismo Ejecutivo, no para garantizar el derecho de acceso a información. Para eso la ley de acceso a información, a través de ella se creó el Instituto de Acceso a Información. Entonces esto es como uno de los posibles delitos que a mi parecer podría estar, que pueda llegar incluso con prisión de 3 a 5 años, desde ver y analizar cómo lo crearon, por qué lo crearon de esa manera, por qué se reveló ese tipo de información. Los ciudadanos no han dado consentimiento, quienes usaron este sistema no han dado el consentimiento. Y eso quizás, solo hago un pequeño paréntesis acá, y es que el sistema no es la única forma para solicitar la información. La ley de acceso a información habla de diferentes formas de cómo se puede solicitar la información. Puedes ir delante del oficial y tú lo quieres decir verbal porque no te animas a escribirlo, el oficial está en toda la obligación de tomar tu solicitud y él escribirla, ya sea que la quiera meter en el dato. Pero no pueden solicitar más datos de los que se deberían. Tú quieres mandar un formato, tú quieres hacerla por un mensaje, o sea, hay diferentes formas. Y otra quizás responsabilidad que puedan llegar a tener es la responsabilidad administrativa, que no sería un delito, sino más desde el más administrativo sancionador, y es que esto es una acción muy grave, una infracción muy grave, y eso sí tendrían que analizarse también quiénes fueron, quienes revelaron esta información, quienes proporcionaron y entregaron información confidencial
porque estos son los datos personales, información confidencial, y que puedan imponérsele la sanción que le corresponde. E incluso el mismo Tribunal de Ética esperaría que tal vez de las pocas veces que entra a conocer casos de oficio, empiece a investigar si verdaderamente hay una falta ética, y esto puede ser también para exfuncionarios y exservidores públicos. Sabemos que el Tribunal de Ética no se caracteriza por ser un ente que busque, o sea, que de oficios, mucho menos, si no lo hace, cuando le presentan denuncias y avisos, mucho menos de oficio. Entonces, todo esto debería abarcar la investigación de la Fiscalía. Parte. Ok, vamos a hacer pausa y regresamos enseguida con más. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana en la última parte de la entrevista conversando con Jessica Estrada de Funde, y también nos acompaña Senia Hernández del Centro de Estudios Jurídicos sobre este tema que está vinculado también. Como saben, se discute actualmente en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de datos personales. Hay dos propuestas actualmente, una por parte del FMLN y la otra por el partido Arena. Las diferencias sustanciales que tienen estas dos propuestas es precisamente el ente rector. Por un lado, dice el partido Arena que debería de ser la Defensoría del Consumidor, pero el FMLN plantea que tendría que ser el Instituto de Acceso a la Información Pública precisamente quien sea el órgano garante de esta ley. Con todo esto que ha sucedido, Jessica, ¿cuál es su análisis sobre quién debería de administrar esta ley de datos personales? Pero antes también es importante qué elementos jurídicos debe contener una ley de datos personales que en el país pues nunca se ha tenido. Bueno, creo que sobre los elementos jurídicos puede ahondar más aquí Senia, la colega abogada, pero en términos generales, con todo lo que ha pasado, nos quedan muchas dudas de si el instituto es quien debería estar a cargo de una ley de este tipo. Puede que no sea la Defensoría, incluso puede ser necesario crear un nuevo ente, pero amerita un análisis profundo. Esta situación debe servir para ponerle muchísima atención a ambas propuestas de ley y estudiarlo también comparando cómo ha funcionado en otros países estas leyes de protección de datos. Lo que no puede quedarnos ninguna duda es que es importante tener legislación en esta materia, porque de momento nadie asume la responsabilidad de, bueno, sí, disculpen que yo no protegí lo suficiente sus datos, sino que están tratando de decir la culpa no es mía y fue de quien creó el sistema, o la culpa no es mía, es de quien la administra. Entonces es importante tener un ente que de verdad vele por proteger nuestros datos personales. No he tenido oportunidad de revisar a profundidad las leyes que han presentado en la Asamblea, pero no es un tema al que se le esté dando suficiente relevancia y amerita también abrirlo a la participación de la ciudadanía y que vaya a ser una participación de la gente que de verdad ha tenido oportunidad de ir estudiando esto con el tiempo y que también ha visto vulnerados sus derechos para poder realizar aportes en el contexto de nuestro país, porque a veces se retoman ideas que pueden ser perfectamente aplicables en otros países, pero en El Salvador sabemos que tenemos un contexto bien particular. De acuerdo a las condiciones propias que tenemos nosotros, habría que y analizarlo. La participación ciudadana definitivamente es importante. Habrá que ver también cómo se materializa ahorita en la auditoría que van a hacer. El instituto ha dicho estamos abiertos y ojalá garanticen la transparencia suficiente para ir generando otra vez esa confianza que de momento se ha visto bastante reducida. A ver, ¿qué características tendría que tener esta legislación de protección de datos personales y cómo se deberían proteger los datos de los ciudadanos y de quién? Igual que Jessica, no he tenido la oportunidad de revisar las leyes, pero sí, bueno, lo que debería de tener principalmente es poder garantizar que esos datos van a estar completamente protegidos, va a haber seguridad jurídica, sanciones establecidas si hay algún tipo de filtración, sanciones vinculadas también con la ley de delitos informáticos, porque la legislación misma puede poner sanciones para el tipo de revelación, como ya está en la LAIP.
pero que le den seguridad a la misma ciudadanía, porque esta ley de datos personales me imagino que tendrá que abarcar también toda esa información que está en diferentes plataformas cuando tú compras, no hay fronteras para cuando tú utilizas tus datos personales en temas de compra, ya sea en línea, en donde tú solicitas quizás información, viajes, o sea, todo lo que no tiene que ver con Contraloría al mismo Estado, sino más bien estás analizando y buscando información, te aceptan, si tú quieres. Hoy en día, cuando tú metes a páginas, te dicen que si se aceptan las cookies o los programas dentro de la misma, y eso genera el envío de datos de esa información. Por ejemplo, la Unión Europea es la primera que el año pasado, en el 2018, introdujo nuevos reglamentos y nuevas políticas para que todas las páginas o todas las instituciones, organizaciones, empresas, te avisaran si tú das la autorización para esa transmisión de datos. No sé técnicamente cómo se llamará en temas de informática, pero tenían que informar, y no sé si a ti o a Jessica, a cuántos nos cayeron en diferentes páginas que si tú querías que por actualización de políticas de protección de datos, tú autorizabas, y si querías estarte suscribiendo, si querías que te llegaran correos. Entonces, una ley debería de ser muy completa, tropicalizar, bueno, las buenas experiencias que existen en otros países. Por ejemplo, Chile lo tiene el Consejo por la Transparencia. Lastimosamente, en las circunstancias en que está actualmente el instituto, no sería como el más idóneo, aunque posiblemente hubiese sido mejor la institución, para no crear una nueva institución. Quizás la Defensoría del Consumidor no sea la mejor institución. Debería ser una institución aparte, es decir, que goce de posiblemente tenga una total independencia de poder público y político también. Sí, pero a veces eso es bien difícil, porque si no, veamos el mismo caso del instituto. El instituto es una institución que debía ser independiente, pero estuvo dependiendo de la misma Secretaría de Transparencia y Anticorrupción por mucho tiempo, desde el momento en que no toman las riendas de un sistema de gestión de solicitudes. Ha dependido de ellos si le quieren de alguna manera otorgar o ver cómo el presupuesto puede incrementar, y si no, veamos en años anteriores cuánto presupuesto han tenido. Una institución independiente que al final la Asamblea Legislativa, según las configuraciones y cómo vean la institución, le asignan o no le asignan más presupuesto. O sea, vemos un presupuesto que actualmente ni siquiera están como desglosando bien y respaldando bien para qué se quiere la información, pero hay instituciones que son de gran relevancia que tienen menos presupuesto. Entonces, garantizar la independencia se oye bonito teóricamente, sí, pero en la práctica hay muchas instituciones actualmente que no gozan de esa independencia, y veamos que son casi todas las contraloras. Una Corte de Cuentas que no goza de independencia, un Tribunal de Ética que no goza de independencia, y si no, tuviéramos un caso distinto en El Salvador, porque entrarían a funcionar esas instituciones, y no porque son investigaciones con fulano y otras personas de poder, a ellos no se les hace este tipo de investigaciones. Bueno, con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado, Jessica, muy amable. Gracias, Enia. Gracias. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.